Y aunque esto es un congreso de ventas, de cierre de ventas, hay algo que no se nos debe olvidar, ¿no? Y es nuestra gestión financiera. Muchas veces ingresamos mucho y gastamos mucho, otras veces no ingresamos tanto, pero tampoco hacemos cosas o lo que debemos hacer con nuestro dinero. Yo tengo una gran experta y amiga que es Silvia Llorens de Calma Financiera. Muy buenos días, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Virginia, encantada de estar aquí contigo hoy. ¿Qué tal? Bien, yo mira, todavía me resisto, estoy todavía trabajando en la terraza, me resisto, voy con chaquetilla, pero en la terraza, para que me dé el Bueno, a mí aire. aquí ya me ves con jersey, ¿eh? Que yo estoy un poquito más al norte. En Inglaterra ya estamos ya de otoño. Jo, es que ahí además hace ya frío, frío. Oye, Sí. cuéntanos, ¿cómo llegaste a emprender? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a emprender? Pues mira, yo llevaba ya varios años trabajando por cuenta ajena con una gran inquietud por montar mi propio negocio, por cambiar totalmente de registro. Lo que pasa que, bueno, pues como coach financiera sabía que no me podía lanzar de la noche a la mañana, sino que antes hacía falta una preparación, hacía falta hacer los deberes para no lanzarnos a la aventura y que en vez de un sueño, pues se convirtiera en una pesadilla. Por eso tuve que esperar durante un tiempo, mientras trabajaba por cuenta ajena, preparando un poco el terreno y empezando despacito, ¿vale? Pues sobre todo en mis ratos libres, y así fue como, bueno, pues llegó un momento en que el negocio ya estaba listo para poder volar sola, ¿no? Sin tener que trabajar en otro sitio. Qué bueno. De repente de trabajar para otros, te pones tu propio negocio y te tienes que enfrentar a algo que es muy temido para todos, ¿no? Que es la venta, ¿vale? Sí. Cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, yo nunca había vendido, no me han educado en las ventas, ni es algo pues, que yo hubiera aprendido en el pasado, no me he tenido que dedicar a ello en mi trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Y entonces, pues le tenía muchísimo miedo, muchísimo respeto a las ventas. Y es más, sientes como que esto no es para ti, pero no queda más remedio, es el alma de un negocio, lo he descubierto durante estos años, son las ventas, porque el negocio no funciona si no entra dinero. Ya puedes ser un magnífico experto en tu ámbito, un perfecto técnico, se te da muy bien lo que haces, a mí se me da muy bien ayudar a la gente a gestionar su dinero, pero si yo no vendo, mi negocio no tiene sentido. Con lo cual, descubrí que esta parte era fundamental aprenderla, porque no nacemos con ello. Muy poquita gente tiene esa facilidad por naturaleza. Esto se aprende. Genial. Y, en ese primer momento, por ejemplo, momento llamada, ¿no? Que es un poco en webinar también es difícil, ¿no? Pero lo que ahora que estamos hablando de cierre de ventas, es Ujú. como momento llamada, me tengo que enfrentar a cerrar una venta a la otra persona. Sí. ¿Qué ¿Cuál fue tu mayor dificultad y cómo la superaste? Bueno, para mí al principio la mayor dificultad era creérmelo, ¿vale? Creerme que yo podía vender. Em, Había hecho un par de, de prácticas, de llamada, pero me había lanzado un poco al abismo sin tener ninguna experiencia, sin tener ninguna formación. Y entonces, bueno, pues fue desastroso. Era imposible vender de esa manera un poco por intuición, ¿vale? Yo he tenido que aprender, he tenido que formarme porque vender tiene su ciencia. A la gente le puedes vender si le llegas a ella de una determinada manera, y si sabes cómo hacerlo, porque es una ciencia. Y como tal, tú tienes que aprender a hacerlo. Y yo trabajo ahora mismo pues, en esas llamadas de venta con un guión, con, con una práctica, porque a la primera no sale ni a la segunda. Yo llevo en un año ya más de 200 llamadas de venta y ahora mismo puedo decir que soy una experta. No soy solamente una experta coach financiera, sino que soy una experta en ventas. Sé a quién puedo vender, sé a quién no me tengo ni que molestar en hacerle esa llamada y sé que la persona que está al otro lado del teléfono, eh, cómo le tengo que vender, porque he aprendido a hacerlo, porque me han enseñado. Para eso hay gente que es experta en esto y que te enseña a cómo vender en esa llamada, porque es absolutamente fundamental aprender a hacerlo. Qué bueno.
Qué bueno. ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo tiene miedo, ¿no? A enfrentarse a esa llamada o a la venta, ¿no? De voy a ser, fíjate, una cosa que has dicho que me parece muy potente, porque muchas veces nos enfrentamos al síndrome de impostor de voy a ser capaz de ayudar a los demás, pero una vez que ya hemos superado eso, el siguiente miedo es voy a ser capaz de vender a los demás. ¿Qué le dirías a alguien que está ahora mismo en esa pregunta? Bueno, la base para empezar es conocer a tu cliente ideal. Tú tienes que saber qué persona necesita de tu ayuda. Y una vez que tú distingues perfectamente si esa persona necesita tu ayuda, entonces hay que estudiar muy bien cuál es esa parte en la que le vas a poder ayudar, cuál es ese dolor que esa persona siente para poder tratarlo. ¿eh? Fundamental, qué dolor siente la persona. Esto es crucial, porque es mucho más importante vender para resolver un problema que vender para obtener un placer. La gente compra porque quiere quitarse un problema, porque quiere quitarse un dolor, pero no quiere porque no va a comprarte porque vaya a obtener un placer. Al ser humano le mueve mucho más el acabar con ese dolor. Si yo tengo un dolor horrible de espalda, yo lo que quiero es que alguien me quite ese dolor. No estoy pensando en coger en brazos a mi hijo, en poder empezar a correr, en poder hacer deporte, no. Lo que estoy pensando es que me quiten ese dolor horrible de espalda que yo tengo. Después ya viene el placer. Entonces, en esa llamada es fundamental distinguir que esa persona tiene ese dolor al que tú le puedes ayudar a solucionar. Qué bueno. ¿Y qué dolor tiene tu cliente ideal? ¿Cuál es el dolor? Yo ayudo a las personas que se encuentran en una rueda como un hámster en donde el dinero es una enorme preocupación ahora mismo en su vida. Son personas que no saben cómo gestionarlo, cómo ahorrar de manera constante. ¿eh? Es muy fácil decir, vale, yo ahorro 200 euros al mes, pero si al mes siguiente me lo gasto porque me surgen esos imprevistos que llamamos, ¿no? Pues no me sirve de nada, ¿no? El endeudarnos, que es la gran lacra ahora mismo de esta sociedad, en que es normal financiar un coche y pagarlo en 28 años, o es normal tener una tarjeta de crédito e ir pagando poquito a poco en cómodos plazos, pues esto está haciendo que muchísima gente tenga problemas económicos todos los meses y no consiga pues, ver la luz al final del túnel, ¿no? Yo ayudo a estas personas a que aprendan a gestionar bien su dinero, a construir riqueza, a crear riqueza y que tengan un futuro en calma, calma financiera, que eso es lo que yo ofrezco. Total. Y, también hay muchos emprendedores con este problema, ¿no? Es decir, yo lo veo cada vez más de esos emprendedores que no llegan a final de mes, que tienen mogollón de problemas porque un mes facturan mucho, otro mes facturan poco y no saben ni por dónde empezar, ¿no? A mí me gustaría aquí un poco exprimirte, que nos Ujú. dijeras un poco el ABC o lo que tienen que tener en cuenta, porque la verdad es que no tenemos educación financiera. Es decir, es como bueno, tengo dinero en la cuenta, pues gasto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que nos dieras, un poco esas bases de qué hacer con nuestro dinero realmente, ¿no? Una vez que entran, si todo lo que hay en la cuenta me lo puedo gastar, cuánto tengo que ahorrar o qué es lo que tengo que hacer para tener una tranquilidad financiera. Exactamente lo que tú has dicho es que no tenemos esa educación financiera, no nos han enseñado, porque esto no es una asignatura en el colegio y Mm, debería ser obligatoria, una asignatura de gestión financiera desde niño, ¿no? Es obligación de nosotros los padres de educar a nuestros hijos de esta manera. ¿Qué ocurre? Que como no sabemos ni siquiera gestionar nuestro propio dinero, pues esto se traslada cuando montas un negocio. No sabes cómo gestionar el dinero del negocio, que se gestiona de una manera muy diferente a cómo gestionamos nuestro dinero personal, ¿vale? Estoy cansada de ver entre mis clientes gente en la que su dinero personal es quien nutre al negocio. Y esto es lo contrario de lo que debe suceder. Nuestro negocio debe suministrar esos recursos para nuestra vida personal. Es al revés. Y veo muchas veces que utilizamos nuestro propio dinero para hacer frente a los gastos del negocio. Está todo además completamente mezclado. Muchísima gente no tiene separado el dinero del negocio de su dinero familiar o personal. Y esto es un error enorme. Tiene que estar absolutamente separado, en cuentas separadas, todo súper separado, porque el dinero que se utiliza en el negocio
no tiene nada que ver con tu dinero personal, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a facturar, desde el primer cliente, ese dinero tiene distintos objetivos, ¿vale? Hay una parte de ese dinero que no es tuyo, que simplemente lo estás guardando para pagárselo a otro, que es Hacienda, por ejemplo. La gestión del IVA y la gestión del IRPF, que a la gente se le olvida y luego de repente trimestralmente tienes que pagar un IVA y resulta que te lo has gastado. Eso me lo encuentro muchísimo. Es decir, desde esa primera facturación hay un dinero que no es tuyo, que lo estás guardando para Hacienda y tienes que separarlo desde el principio, ¿vale? Después hay un dinero que es del negocio, que debe quedarse en el negocio, porque tienes una serie de gastos y en el futuro querrás invertir en acciones futuras, ¿no? Pero esos gastos los tienes que cubrir con el dinero que ingresas, con lo cual ese dinero también se debe quedar. Y por último, hay un dinero que es para ti, que es tu nómina. Debes pagarte una nómina todos los meses. Y al principio esa nómina es muy pequeñita. Por eso cuando yo empezaba no podía permitirme dejar mi trabajo, porque mi nómina era muy pequeñita, porque al principio facturas poco, ¿eh? Pero eso que facturas, solo hay una parte que es la con la que tú te tienes que quedar para ti, esa nómina. ¿Qué ocurre? Pues que la gente cuando ingresa y cuando factura se piensa que todo es para ellos. Si yo facturo 4.000, los 4.000 no son para mí. Hay una parte para Hacienda, hay otra parte para reinvertir en el negocio y para cubrir los gastos, y hay otra parte que sí que es para mi nómina. Y eso es lo que nutre mi vida personal, no al revés. Mis ingresos familiares no son los que nutren el negocio. Qué bueno. Y es verdad, fíjate, yo hasta este año no me he puesto nómina y iba como un pollo sin cabeza, ¿no? Y al final es, sea cual sea, yo, uno de los consejos que daría a la gente es, aunque sean 500, 200, 300 euros al principio, ponte una nómina y gasta Exacto. ese dinero, ¿vale? Otra de las cosas que también diría es, una de los grandes, lo siento, pero es así, errores que cometemos muchos infoproductores es que gastamos dinerales en formación. Y está genial formarse, pero no puedes estar gastando todo lo que ingresas en formación, ¿vale? Efectivamente, tengo muchos clientes que tienen una verdadera adicción. Se ha convertido en una adicción a las formaciones. Y cuando haces un análisis de esas formaciones que han hecho, solo un porcentaje muy pequeño de esas formaciones realmente las utilizan o realmente las han terminado. Es decir, hay mucha gente que compra cursos que ni siquiera termina y que no pone en marcha, que sienten que por estar viendo vídeos ya se están formando y no están tomando acción y no lo están poniendo en marcha. La clave de mi programa, por ejemplo, es que estoy con ellos asegurándome en cada momento que toman acción y que lo ponen en marcha. No hay nadie en mi programa que no lo termine, porque yo ahí me convierto en su pepito grillo, en acompañarles para que todo el programa esté terminado y haya resultados. O sea, si no, no pueden terminar el programa. Con lo cual, para mí es clave, porque he podido comprobar muchísimo la adicción que hay a las formaciones. Y esto, Total, a la gente se piensa que es una inversión y no, la mayor parte de ellos es un gasto. eso es. Y otra cosa además, y súper importante, es que, em, cuando tú haces un acompañamiento, porque realmente tú no haces una formación, tú realmente lo que haces es acompañar a la persona, te metes dentro de sus finanzas, es así, ¿no? Y Exacto. explica un poquito más cuál es el proceso, porque para mí Sí. no es una formación. No, no es un curso. Yo lo que doy no es un curso, es un acompañamiento y un programa completo en la gestión del dinero, ¿no? Empezamos, mi programa se divide en 4 fases, ¿eh? Y la primera fase es una fase de descubrimiento. Lo primero es, como un médico, indagar cuál es la enfermedad, qué es lo que está sucediendo. Entramos en los hábitos de esa persona, en sus cuentas, en sus gastos y descubrimos cuál es el problema. Una vez que descubrimos cuál es el problema, entonces nos ponemos en marcha para solucionarlo, para dar todas esas pautas y crear nuevos hábitos y, bueno, pues montar todo un sistema y un plan personalizado, porque cada persona tiene unas circunstancias diferentes. El plan es personalizado para cada uno de mis clientes y empezar a ponerlo en marcha juntos. Qué Pero lo bueno. primero de todo es descubrir cuál es la enfermedad, cuál es el problema
que normalmente son grandes agujeros que existen en nuestra economía que nosotros mismos no sabemos descubrir. Ahí tiene que venir alguien de fuera para enseñarte dónde están esos agujeros. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y, ¿qué transformaciones ha habido dentro de tu formación? Es decir, ¿puedes ponernos algún ejemplo, incluso algún emprendedor que fuera y dijera: "Ostras, pues entré a y lo que he conseguido ha sido esto"? Bueno, antes te voy a poner un ejemplo de algo que es muy importante no hacer, ¿vale? Que es endeudarse, ¿eh? Yo he visto a mucha gente que empieza su negocio con deudas, ¿vale? Y ejemplos de esos tengo clientes que hace 10 años que ya dejaron su negocio y que siguen pagando las deudas en las que incurrieron en su momento, ¿vale? El negocio dejó de ir bien y entonces siguen pagando esas deudas. ¿Qué ocurre? Que solo 1 de cada 10 negocios sobrevive a los 5 años de vida. Con lo cual, pues es un riesgo si incurrimos en deudas, ¿eh? El decir, vale, esto lo voy a pagar poquito a poco, porque el negocio, pues si 1 de cada 10 solamente sobreviven, quiere decir que otros 9 no van a sobrevivir y probablemente sea el tuyo, ¿vale? Con lo cual, las estadísticas están ahí. Entonces, ejemplos de gente de ese 1% es precisamente esas personas que han sabido gestionar su dinero poquito a poco, que lo han hecho bien, que no se han endeudado, que han separado el dinero en las distintas secciones en que hay que separarlo, que han empezado muy poquito a poco, que no han dejado su otro trabajo mientras tanto porque necesitaban ahorrar para poderlo invertir en su negocio. Y de estos tengo ejemplos de gente que no se encontraba ahí y que estaba un negocio a punto de morir y que gracias a gestionar y aprender a gestionar bien su dinero, tanto en el negocio como en la familia, ¿vale? Pues el negocio ha podido sobrevivir y crecer, ¿eh? Pero Wow. antes de empezar, el negocio ya estaba tambaleándose y y a punto de cerrar. ¿Y esa gente que se ha endeudado tiene solución? Que es decir, Sí, claro, tiene solución, también depende del nivel de deudas. Si el negocio sigue en marcha, la solución de la deuda es pagarla cuanto antes. Y entonces hay que poner en marcha el método en el que se empiezan a devolver las deudas a muerte. Y el foco, esto es algo muy importante cuando emprendemos, es poner el foco en una sola cosa. Y en este momento, si tienes deudas, el foco tiene que estar en quitar las deudas, porque ese es el gran riesgo que tiene tu negocio, las deudas. qué bueno. Madre mía, he aprendido un montón, Silvia. Muchísimas gracias por acompañarnos este Un rato. placer. Os he puesto, mientras estábamos en la entrevista, el link de su página web. Ella además tiene una masterclass que ahonda mucho más de lo que hemos hablado y la podéis ver. Y nada, agradecerte estos tips que para mí son súper potentes porque es muy importante facturar, pero también es muy importante saber gestionar tu dinero Claro. y nos has ayudado un montón. Muchísimas gracias, Gracias Silvia. a ti, gracias a todos los que lo estáis escuchando. No dejéis de entrar en esa masterclass que es gratuita, entrad en la página web y os espero ahí dentro. Genial.